Buenas tardes a todos, soy Moisés Morera, director de programación de Casa de América. Es un placer para mí y para todo el equipo de Casa de América recibirles en esta tarde. Constituye un verdadero honor rendir un homenaje a don Manuel Pérez Estremera, una figura incomparable de la cinematografía iberoamericana, quien falleció el 6 de septiembre de 2023. En primer lugar, quiero dar una cálida y cariñosa bienvenida a Laura y Natalia Pérez Ema, las hijas de nuestro querido Manolo. Bienvenidas a nuestra casa, que hoy es también la vuestra. Quiero agradecer también la presencia de los participantes en el diálogo. Doña Claudia Triana de Vargas, directora de Promoimágenes Colombia. Don José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Don Gerardo Herrero, director y productor de Tornasol Media. Don Javier Martín Domínguez, quien fuera secretario general de Televisión Española durante la dirección de Manuel Pérez Estremera. Y don Santiago Tabernero, periodista y cineasta. Nos embarga una gran emoción al compartir esta tarde no solo con sus familiares y con gran parte de los amigos más entrañables de Manolo, sino también con los numerosos compañeros de trabajo en las diferentes labores a las que se dedicó y tantos profesionales del sector audiovisual iberoamericano. Y también, como no, los representantes de sus instituciones que han querido acompañarnos para rendirle este tributo más que merecido e incluso han venido desde diferentes lugares de España. En este reconocimiento, desde la Casa de América, queremos destacar su extensa y vital trayectoria en diferentes esferas de la cultura y el audiovisual que todos ustedes conocen bien, y en particular su sostenido compromiso con las cinematografías de América Latina. Muchas de las películas más importantes de los cines de la región no hubieran visto la luz sin su decisiva participación e infatigable trabajo, porque Manolo, cuando descubría un proyecto y a un cineasta, independientemente de su generación, ponía todo su empeño y pasión para que éste saliera adelante. Tampoco es de extrañar que los directivos y miembros de la Federación Iberoamericana de Productores Audiovisuales, a las que Pérez Estremera estuvo tan estrechamente vinculado, estén también hoy aquí para recordarle y en representación de sus respectivos países. De la vida y de la obra de Manuel Pérez podría señalar muchas cosas, que seguramente se hará a continuación, pero solo quiero destacar su importante labor como crítico, guionista, productor y realizador de cine y televisión, y su labor fundamental como asesor de proyectos iberoamericanos. Fue director general de Televisión Española, del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales y, como no, del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Para Casa de América, institución a la que apoyó sin fisuras desde su fundación en 1992, es un deber honrar siempre su memoria y junto a todos y todas los asistentes que nos acompañan hoy, celebrar su humanismo, su ética y su honestidad, cualidades que la acompañaron a través de toda su vida profesional y personal. Bienvenidos y bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos. Muchas gracias y paso la palabra a Santiago Tabernero. Hola, buenas tardes a todos. Pues es un gran placer estar esta tarde aquí en Casa de América, en lo que nos gustaría que fuera una hoguera de recuerdo de Manuel Pérez Estremera, cuando se cumple un año de su muerte. A falta de noticias sobre el más allá, consuela pensar que vamos a seguir vivos en el espacio que deja nuestra ausencia en los demás. Eso que podríamos llamar la huella vital. La de Manolo Pérez Estremera sigue muy viva, un año después de su muerte, en la memoria de quienes tuvimos la suerte de conocerle y como un referente inspirador
para el cine español y latinoamericano de hoy en día. Manolo fue, en palabras de Machado, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, preciada cualidad que escasea en la calle y suele brillar por su ausencia en los despachos. Que alguien como Manolo, tan poco pagado de sí mismo, llegara a ocupar tantos altos cargos directivos a lo largo de su carrera, solo puede entenderse como un hermoso error del sistema del que salió beneficiado el cine de las dos orillas. Porque Manolo Pérez Estremera fue, ante todo, un apasionado del cine que descubrió enseguida que quizá lo suyo, su mejor don, no iba a ser la realización, sino la mediación, que su lugar no iba a estar detrás de las cámaras o delante de los focos, sino contribuyendo con sus decisiones a que brillara el talento de los demás. Y a ello se dedicó en cuerpo y alma durante 4 décadas de fértil tarea, impulsando todo tipo de proyectos, creando dinámicas de grupo, contagiando tranquilidad y confianza en sus equipos, conciliando posturas encontradas, remando sin estridencias a favor de obra, siempre con esa sonrisa socarrona tras la que ocultaba su proverbial timidez, preludio de un sentido del humor ausente de vitriolo. Llevó con tal discreción sus galones que nadie diría que tuvo tanto poder. Dirigió programas pioneros de crítica cinematográfica en televisión como Fila 7 entre 1983 y 86. Contribuyó a potenciar el Festival de Cine de San Sebastián durante el par de difíciles años que fue su director en 1993 y 94. Influyó de un modo decisivo en las nuevas olas del cine latinoamericano de los años 80 y 90, desde la Subdirección de Producción Externa de Televisión Española entre 1987 y 1992, una tarea que se extendió al cine español de finales de siglo y principios del XXI en Canal Plus, dentro del Departamento de Derechos de Antena. Tras su paso fugaz por la dirección del Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, ICA, hizo lo que pudo como director de Televisión Española entre 2005 y 2007 en defensa de una televisión pública fuerte, con tan mala suerte de coincidir con el momento en el que los políticos ya habían decidido el desmantelamiento del modelo de televisión que imperó hasta ese momento. El sostenido compromiso de Manolo con el cine latinoamericano facilitó la continuidad de sus autores, contribuyó a la divulgación de sus películas en España, alentó experiencias tan valiosas como Ibermedia Televisión o la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y dejó en todo el continente una legión de amigos del alma. Así que no se nos ocurre mejor lugar que Casa de América para recordar al hombre bueno que fue Manolo Pérez Estremera y celebrar juntos su huella vital, ese espacio que sigue ocupando su ausencia entre nosotros. Y para ello estamos muy bien acompañados de cuatro grandes profesionales, 4 personas que en distintos frentes a lo largo de su vida le conocieron, trabajaron con él, fueron amigos personales. Así que, si os parece, vamos a comenzar, estando como estamos en Casa de América, por Claudia Triana Vargas. Claudia Triana Vargas es uno de los nombres de referencia en el cine colombiano de los últimos 40 años. Entre otras responsabilidades destacadas que has ejercido durante todo este tiempo, has sido directora de la Cinemateca de Bogotá. Pusiste en marcha, dentro de las actividades de la Cinemateca, los cuadernos de cine colombiano. Participaste activamente en la redacción, en la elaboración de la Ley del Cine. Como productora cinematográfica has trabajado muy cerca de cineastas como Luis Ospina o Jorge Nieto, y sobre todo eres conocida en el mundo como el rostro, la voz y la dirección de Proimágenes Colombia, que es una central, es un fondo mixto sin ánimo de lucro de promoción y difusión del cine colombiano en el mundo y de preservación de su legado cinematográfico. Luego ya entraremos en temas, a propósito de Manolo y el cine latinoamericano y Colombia,
Pero antes me gustaría hacerte una primera pregunta, que por cierto os haré también a vosotros. Una primera pregunta emocional, puro reflejo. Cuando oyes el nombre de Manolo Pérez Estremera, ¿a dónde te lleva? ¿Qué recuerdo? Quizá la primera vez que os visteis o una situación que fue especial por alguna razón. Manolo Pérez Estremera, ¿qué es para ti? Pues en Colombia decimos es como un padre. Recuerdo que José María Riva, que había conocido por referencias, lo habíamos llevado a Colombia que fuese jurado, trabajaba en el cine en construcción, en el festival en San Sebastián, me dijo, tienes que conocer a Manolo. Y tienes que conocer a Manolo justo cuando estabas diciendo que había salido de Televisión Española en el 2007, pues tuvo que ser en ese momento, porque recuerdo que había como una revista que decía justo una entrevista a profundidad sobre lo que había sido su labor en Televisión Española. Y bueno, la anécdota es que lo conocí a las 2 de la mañana en un bar de San Sebastián, que estaba comiendo con una actriz cubana. Y que le dije, Manolo, yo necesito una cita contigo. Me dijo, pues ven a tal bar y no sé qué, y allí lo conocí. O sea, era una persona de enorme generosidad, aún con las niñas perdidas como yo en ese momento, buscándolo para que nos ayudara un poco a ver mejor el mundo a través de sus ojos de lo que estábamos desarrollando en Colombia. Gerardo Herrero, en fin, sería presuntuoso por mi parte querer presentaroslo, puesto que le conocéis muy bien. Simplemente, a modo de resumen, decir que desde que en 1987 fundó su propia productora, Tornasol, ha dirigido, escrito películas y ha producido también películas de otro con una fortísima vocación iberoamericana. No es casual que yo creo que tu primera producción, quizá fuera El acecho, tu primera película como director, pero la siguiente creo que es La boca del lobo del peruano Francisco Lombardi. Luego, pocos años después, haces Guantanamera con Aristarain, haces Martin H., haces con Ripstein en México, ruedas y ganas el Oscar de Hollywood con El secreto de sus ojos. Así que tu experiencia con Latinoamérica ha sido fecunda además entiendo que con una fe sincera y de largo recorrido en el talento del cine latinoamericano y en que el diálogo entre ambos continentes, ambas orillas, era fundamental, ¿no? También ha participado en la creación de la Escuela de Cine de la Comunidad Autónoma de Madrid, la ECAM. Fuiste presidente de la Academia del Cine Español durante una época y durante un año, creo, y promotor de una experiencia increíble como es Ibermedia, el programa Ibermedia, que también redunda un poco en esta idea de que juntos somos mejores, ambas orillas. Como le decía Claudia, y antes de entrar en materia, porque tú, como productor, como presidente de la Academia, como tantas cosas, has tenido un vínculo con Manolo largo y con distintos intereses, me gustaría hacerte esa pregunta emocional. Te dice Manolo Pérez Estremera, ¿a dónde te lleva? A 35 años de amistad. No creo que haya habido ningún festival de cine en América Latina donde yo haya ido y no estuviera Manolo. En todos. ¿No? Sobre todo en La Habana y en Guadalajara son los dos lugares que más veces le he visto. Sin quedar, siempre acabábamos cenando o comiendo en cualquiera de estos festivales. En cualquiera de los países que yo hacía una película, Manolo o había pasado o iba a pasar. Todos los cineastas latinoamericanos me mandaban siempre recuerdos para Manolo. Me decían, cuando veas a Manolo, mándale un abrazo. Pero era de cualquier lugar, en Chile, en Colombia, en donde vengo ahora de rodar una serie, que he llegado el viernes, he venido para estar aquí hoy. Estaba todo el tiempo conectado con América Latina, que es su gran labor. Escuchar todas las cosas que han dicho, faltan muchas más cosas de las que habéis podido contar de la trayectoria de Manolo, que por otro lado es sorprendente, como bien has dicho, porque que Manolo, que era tan antipoder, que tenía mis discusiones y aquí está otra persona
que también creo que no se llevó muy bien con ella. Yo soy muy amigo de Carmen Calvo, la que fue ministra y vicepresidente, y él se llevó a matar con ella. Yo recuerdo que dimitió enseguida de director general de cine porque no se pudieron soportar o no se pudieron aguantar. Él tampoco es que se llevara especialmente muy bien con la que fue presidente de Televisión Española, Carmen Cafarel. Pero por otro lado, todo el mundo recurría a Manolo porque Manolo era la persona más generosa que yo he conocido. Nunca he visto a nadie tan generoso en lo que tú le pidieras, en lo que tú le dijeras, él siempre estaba dispuesto a hacerlo. Y la importancia que tiene en Iberoamérica es acojonante, porque es que todos nos mandan recuerdos para él, pero esta mañana cuando inauguramos precisamente aquí el curso de desarrollo de proyectos, donde Manolo ha sido lector, analista, jurado, ha sido todas las cosas posibles, yo me daba cuenta que hay un momento en que esas cosas se pierden. Los latinoamericanos no saben, los jóvenes latinoamericanos no saben lo que ha hecho Manolo por el cine iberoamericano. Es que en Televisión Española se llevaban a producir 20 películas al año. Están aquí Luis y Jaime, porque antes cuando hemos empezado he mirado y digo, pero si conozco a todo el mundo de la sala, o sea, tú has dicho, está lleno de amigos todo esto, y me hace gran ilusión verles. Pero Manolo ha sido una de las personas, solamente te quiero contar una cosa, porque me ha surgido todo el tiempo cuando pensaba de hablar de Manolo, que podría estar horas hablando de Manolo. Él y yo teníamos una costumbre, era ver todos los partidos de Champions del Real Madrid en mi casa. Veníamos, yo sabía que tenía que prepararle una carne muy buena, una botella de vino y después tomarnos 2 whiskies. Y ver el partido, meterse contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que era una de sus pasiones, criticarle y disfrutar de una larga velada hasta las 2 de la madrugada cada día de partido del Real Madrid. Eso es una tradición que mantuvimos, menos el último año, porque se mudó fuera de Madrid y era más complicado quedar y más difícil, pero como antes decía en la conversación anterior Rebordinos, yo creo que Manolo en el último año de su vida se estuvo despidiendo de todos nosotros. Creo que está aquí Alfredo Mayo, con el cual hicimos una amistad de quedar a comer de vez en cuando, y Alfredo y Manolo, que ya estaban los dos jubilados, pues tenían más tiempo de verse, pero la cordialidad, la empatía, y yo creo lo que yo le definiría como el mayor socarrón del mundo. Pues muchas gracias, Gerardo. Y paro porque me voy a emocionar. Bueno, José Luis Rebordinos, todos yo creo que estamos aquí, muchos al menos habéis hecho un gran esfuerzo por estar, porque queríais estar en esta hoguera de recuerdo a Manolo Pérez Estremera. José Luis lleva unos días muy ajetreados en el Festival de San Sebastián, que terminó antes de ayer. Así que muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí y muchas enhorabuenas. Ha ido como un cohete el festival, ha ido muy bien, ¿no? Y encima habéis premiado una película que tenemos controversia para rato. Así que, Albert Serra siempre crea controversia, ¿no? Bueno, evidentemente tu presencia en la mesa es para hablar de Manolo, pero desde el cote, desde el lado del Festival de San Sebastián, algo que fue importante en su trayectoria profesional. José Luis Rebordinos viene del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián, donde llevaba el área de cine. Desde allí pusiste en marcha cosas cojonudas como la revista Nosferatu o la Semana de Terror o el Festival de Derechos Humanos. Y desde 2011 diriges San Sebastián y se ha hecho público que tu intención es dejarlo ya. Pero bueno, de momento creo que tienes que estar muy orgulloso del trayecto recorrido. Y creo que entras por primera vez en el Consejo Directivo del Festival de San Sebastián en el año 1996. No me acuerdo, hay que echar 29 años atrás. Pero entonces todavía seguías en el patronato municipal. En cualquier caso, creo que el tiempo en el que Manolo fue director del festival, tú todavía no estabas dentro de la maquinaria, pero sí, sin duda, muy cerca del festival. De eso hablaremos, pero antes esta pregunta emocional. Antes de cualquier otra consideración, te dicen Manolo Pérez Estremera. ¿A dónde te lleva la memoria?
Me lleva a muchos sitios, ¿no? Que tienen que ver con la gastronomía, el cine y la humanidad, ¿no? Pero el primer recuerdo que yo tengo de Manolo es muy curioso, porque es verdad que yo trabajé en el Patronato de Cultura de la ciudad, que era el responsable de cine de la ciudad, del ayuntamiento, por decirlo así, ¿no? Y un buen día recibo una llamada de un señor que me dice: soy Manolo Pérez Estremera, voy a coger la dirección del festival. Me habla de una persona que era una amiga común y me dice: me habla muy bien de ti, oye, vamos a tomar algo. Y entonces quedamos como no podía ser de otra manera, quedamos para comer en el restaurante Gambara, que era su templo, bueno, los mejores restaurantes del mundo probablemente, y que a él le entusiasmaba. Y nunca lo olvidaré, porque no nos conocíamos de nada, comimos juntos, empezamos a beber, seguimos bebiendo, y sobre las 8 de la tarde nos acabamos de conocer, sobre las 2, firmamos un acuerdo de colaboración, llegamos a un acuerdo que se firmó días después, por el que el festival colaboraba con la revista Nosferatu, precisamente. Y entonces yo ahí, para ser muy breve, y por no... yo ahí descubrí ya a alguien que dije: este va a ser mi amigo, ¿no? Y creo que alguien ha dicho, si algo caracterizaba a Manolo era la generosidad. Yo no he conocido a nadie tan generoso. Era generoso con todo el mundo. Siempre estaba dispuesto a echar una mano, siempre tenía alguien que podía buscar. Y luego yo pensaba antes en Manolo, pensaba mucho, ¿no? Porque los que no creemos en otros mundos ni en otras cosas, solo nos queda el recuerdo, ¿no? Creamos que solemos, no sé si pensamos o queremos pensar que los que no están ya aquí siguen con nosotros mientras queramos en ellos, ¿no? Y si hubiera una palabra para mí definir a Manolo, se puede decir que era una persona buena, una persona generosa, pero hay una palabra que me gusta mucho, ¿no? Y que yo diría que era una persona bonita. Muy bonito. Muy bien. Javier Martín Domínguez fue secretario general de Televisión Española y jefe de gabinete de la dirección entre 2005 y 2007, el tiempo que Manolo Pérez Estremera regresó a televisión después de un largo tiempo de excedencia para nada menos que intentar defender la importancia de una televisión pública fuerte, decíamos antes, en un momento histórico en el que los políticos y las coyunturas habían decidido el desmantelamiento de lo que entendíamos como el modelo de televisión pública Radio-Televisión Española. Además de eso, es un periodista, escritor, realizador, hombre de Televisión Española, fue corresponsal de Radio Nacional y Televisión Española en Estados Unidos durante un montón de tiempo, 10 años. Ha realizado documentales, entre otros, de Leonora Carrington, la artista surrealista. Y también me comentabas una cosa antes que me parece que es muy interesante para luego hablar de ello. Estuviste negociando en 2005, cuando Canal Plus deja el patrocinio de San Sebastián y Televisión Española pasa a ser el patrocinador principal. Estuviste en esa negociación y, evidentemente, me imagino que tutelado muy de cerca por Manolo Pérez Estremera. De eso hablaremos luego. Pero la pregunta que ya conoces, Manolo Pérez Estremera, ¿a dónde te lleva? Pues a mí Manolo me hizo la puñeta, literalmente, ¿no? Porque yo estaba viviendo un momento de Arcadia feliz en los canales temáticos de Televisión Española, que hacíamos unos canales fantásticos, el canal clásico, también canales de cine, el canal Nostalgia. Y cuando llega un cambio y a Manolo le nombran director, pues por culpa entonces de algún amigo común, me lleva de jefe de gabinete en el puesto de secretario general, que bueno, que yo parecía un subidón, pero claro, como tú has señalado, nos encontramos en un periodo de transformación de la televisión pública donde ocurrieron muchísimas cosas, algunas que no se podrían ni contar, y donde Manolo una vez más dio muestras de la talla humana y profesional que tenía, porque hizo una labor impecable y no se arrugó en ningún momento y salvó a la televisión pública de una quema prácticamente, ¿no? Hubo un momento, y lo digo de forma literal, que tú has empleado lo de la hoguera, donde en los estudios de Televisión Española casi se monta una revolución contra lo que se adivinaba que venía, que fue un ERE salvaje que dejó al 40% de la plantilla fuera, ¿no? Manolo llevó eso de una forma muy estoica, como era él, y es curioso, ¿no? Porque a la hora de definir a Manolo uno diría, pues, the quiet man, ¿no? El hombre tranquilo, un personaje elegante, sólido, suave. Luego se pegaba unas carcajadas tremendas. Aquí están sus amigos más íntimos que lo conocen muy bien y era socarrón, era punzante, pero
nunca perdía ni la elegancia en el gesto, ni la sabiduría a la hora de afrontar los problemas. Yo a Manolo lo que le debo en una etapa donde uno ya se cree que está muy bregado, que ha visto mucho, era aprender de un maestro el cómo hacer tareas muy difíciles. Tienes que demostrar hacia afuera que son muy fáciles para todos. Y eso es lo que hace un gran jefe. Y entonces yo de Manolo tengo un recuerdo fantástico como profesional, porque yo me acerqué a él, vamos, o él me llamó a mí a través de nuestra amiga Curra, ¿no? para ocupar este puesto que tiene mucho de amanuense, de resolver contratos, preguntas parlamentarias, etcétera. Y yo creía que, bueno, que íbamos a tener un trabajo. Terminé teniendo un amigo, y conservé la amistad, comíamos a menudo, también en Gambara de San Sebastián, ¿no? donde pasear con Manolo era una locura, ¿no? En San Sebastián, porque cada 10 metros le paraba a alguien a hablar de esto, de lo otro, todo el mundo le conocía y todo el mundo le quería, ¿no? Entonces yo tengo un grandísimo recuerdo de este profesional sólido que utilizó la televisión, la pantalla pequeñita, para hacer el cine lo más grande posible, porque realmente, como se vio en gran parte del cine español, sobre todo con el cine de Hispanoamérica, Manolo sabía dónde estaba la creatividad, dónde estaban algunas historias y de dónde venía el dinero. Y el dinero fundamentalmente vino de la televisión, primero de Televisión Española, luego de Canal Plus, de nuevo con la televisión pública. Y él utilizó muy seriamente y muy sensatamente esos resortes para que nuestras cinematografías fueran mucho mejores, ¿no? Y salvó, pues sí, en un determinado momento salvó el Festival de San Sebastián, como tú señalabas, ¿no? En una edición muy complicada en la que un Canal Plus ahogado por la situación de la guerra digital, etcétera, viene a pedir a la Televisión Española oxígeno para compartir el patrocinio del festival y luego no venía a compartirlo, nos vino a decir que es que se tenían que retirar. Y esto era en pleno verano, en un festival para el mes de septiembre. A 3 meses de que comenzara el festival. Y Manolo pues sabía lo que valía un peine, sabía lo que era el Festival de San Sebastián, que a lo mejor otro directivo no podría estar tan mucho en conocer la trascendencia, ¿no? de una operación como la del Festival de San Sebastián. Y movió los resortes apropiados para que Televisión Española desde entonces se haya convertido en el gran patrocinador del festival. Le enseñaba a José Luis mi acreditación, que estaba en esta misma chaqueta, pero claro, aquí pone CIF y RTV, y esto es gracias a la intervención de Manolo, y desde ese año están estos logos juntos para bien del cine español y de Televisión Española, ¿no? Ya que estamos en Casa de América y que el eje del compás de esta hoguera está en la voluntad de Teresa Toledo de hacer este homenaje al amigo. Vamos a hablar de Manolo Pérez Estremera y del cine iberoamericano de finales de los 80. Es una cosa extraordinaria, esta Concepción Cascajosa por aquí, muchas gracias por venir. Y mucha suerte con nuestra televisión pública. Pero es increíble, yo me lo planteo, yo soy también desde hace 40 años de televisión española y creo firmemente en la importancia de una televisión pública en el ecosistema de una sociedad, en el ecosistema audiovisual de una sociedad. Y me llama muchísimo la atención, me admira que en ese tiempo, entre el 87 y 92, coincidierais en televisión española Salvador Agustí, Luis Reneses, Jaime Boix, una serie de personas, Manolo Pérez Estremera, y que Fernando Moreno, o sea, una generación de gente que amaba el cine y que desde la televisión tomaron decisiones políticas que influyeron de un modo decisivo, fundamental, en el desarrollo de las cinematografías latinoamericanas. Así que me gustaría, tanto tú que, decíamos tú en el 87, fundas la productora, justo en el año probablemente en el que Manolo toma la subdirección de producción externa de Televisión Española, y tus primeras películas tienen un marcado acento iberoamericano, Lombardi, Ripstein, etcétera, Tomás Gutiérrez Alea.
como tú, bueno, quienes queráis intervenir, hablando de ese oasis, veníamos de un país como el que dejó el franquismo y pocos años después, con la democracia recién iniciada en el 87, y desde Televisión Española, desde ese edificio mítico de Prado del Rey, un grupo de gente que llaman el cine, hacen cosas para que las cosas vayan de otra manera y lo consiguen. Bueno, Televisión Española ha construido lo que es el cine latinoamericano a través de Manolo. El cine, cuando yo voy a hacer, la primera vez que yo viajo a Argentina, yo llego a Buenos Aires, era un chaval todavía, y era el único que iba por el cine español, y me preguntaron a quién quería conocer en Argentina. Y yo dije, quiero conocer a Adolfo Aristarain y quiero conocer a Ernesto Sabato. Al día siguiente los dos me llamaron, pues salieron los periódicos, me llamaron para invitarme a sus casas y empecé a conocer. En aquel momento Adolfo Aristarain tenía el guión de una película extraordinaria que se llama Un lugar en el mundo. Yo ese proyecto, me lo contó, me entusiasmó, lo traje, no me lo compraron en Televisión Española, desgraciadamente, pero de alguna manera ayudé a que se hiciera esa película, igual que a Lombardi, otra película extraordinaria, que era la adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa, la ciudad de los perros. Esos dos primeros proyectos me habían conectado, porque yo claramente desde muy joven tenía claro que nuestro idioma nos unía con América Latina, que estaba muy bien lo de Europa, que es muy importante, pero que el lugar donde tenemos que hacer... Nuestro mercado cultural... Porque mi patria es el idioma, por encima de cualquier otra cosa. Entonces me dediqué a recorrer América Latina y en todos los lugares de América Latina iba conociendo cineastas, escritores, y eso me ha acompañado a lo largo de la vida. Y Manolo y yo coincidimos justo con la misma pasión. Entonces nos encontramos en ese lugar que es lo que nos une y lo que nos unió tantos años. Él hace una labor titánica que no sé si ojalá se recuerde por generaciones, porque es que cambió el cine latinoamericano. Está aquí Elena Vilardell, cuando el cine latinoamericano además no coproducía entre ellos, o sea, no existía relación entre los países. Es Manolo el que une esos países, que después, con un programa que creamos con Elena Vilardell, que es el programa Ibermedia, conecta ya a los países latinoamericanos. Ahora mismo todos los países latinoamericanos ya coproducen entre ellos han ido incrementando. Ojalá Conchi sigas muchos años de presidenta de Televisión Española y vuelva una edad por lo menos semidorada del cine latinoamericano y Televisión Española, que se han roto un poco esos puentes entre España y América Latina a nivel creativo de lo que es el tener esa lengua en común. Tú sabes que las plataformas tienen en este momento una idea que yo creo que es nefasta para el audiovisual, que es el local by local. Todo el tiempo todos los altos ejecutivos de todas las plataformas te dicen, no, nosotros queremos hacer local by local, porque ellos lo que quieren controlar es desde su cinematografía, que es toda en inglés. Manolo eso también lo tenía clarísimo, esto lo discutimos, lo importante de saber disfrutar hasta de una película chilena, que posiblemente es la que tiene un argot más complicado, colombiana, que ellos hablan 100.000 veces mejor que nosotros, usan una riqueza de lenguaje enorme. Eso es lo que Manolo construyó. Es que lo que dices es tan importante que cuesta asimilarlo, o sea, que Manolo fue rigurosamente decisivo en la construcción del cine latinoamericano contemporáneo. Totalmente, totalmente. Es que no se coproducían películas entre ellos. Ahora ya es muy normal que México haga películas con Perú, que Chile haga películas con Argentina y Uruguay, pero en aquel momento, cuando yo empecé a hacer cine, no se hacían películas en coproducción de América Latina. Había existido un cine mexicano muy potente, un cine argentino potente, pero muy local, no tenía una dimensión latinoamericana, que ahora sí la tiene. Claudia, hablábamos antes en los momentos previos a este encuentro de cuando estuvisteis elaborando la ley del cine en Colombia. Ya en esos momentos creo que de algún modo Manolo López Estremera
intervino o fue un colaborador, fue un amigo también en este tipo de asesorías. Bueno, me gustaría que nos hablaras desde tu experiencia, desde tu conocimiento de Manolo, de ese valor, de ese intangible que supuso para el cine latinoamericano, en este caso colombiano, el apoyo de Manolo Pérez Estremera. Pues no tanto de la ley de cine, o sea, nosotros lo que hemos hecho estos últimos 25 años es como ir construyendo, como quien teje, los estímulos, porque éramos un país que estrenaba una película al año y se logró que pues hubiera un fondo, con fondos, porque pues en Latinoamérica también, aquí a veces me imagino también, se hacen leyes pero sin dientes o sin financiación, y esto era la Ley de Cultura donde nacimos, en Proimágenes, y nació también el Ministerio de Cultura, una ley muy bonita, maravillosa, de hecho apenas ahora está pensando en actualizar, donde dice el Estado va a financiar y la preservación de las imágenes en movimiento y vamos a estimular a los creadores y en fin, pero sin dinero. Bueno, con el dinero del presupuesto general de la nación, que siempre es deficitario en mi país, bueno, en Latinoamérica en general, pero en mi país siempre. Entonces, lo que sí pasó con Manolo, que lo conocimos una vez, ya estaba esta ley donde nacimos, ya llevamos 5 años diseñando un mecanismo de financiación que tuviera un fondo de apoyo al cine, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y que hubiera unos estímulos tributarios para los privados que aportaran a películas cinematográficas. Y entonces lo que sí pasó es que Manolo fue una de las personas que de primera mano leyó proyectos colombianos para darles esos estímulos y ustedes saben, bueno, ya ustedes lo han dicho y ustedes que lo conocieron, pero no era solamente ver un proyecto colombiano, él estaba participando con su mirada y con sus consejos en cómo mejorar ese sistema, cómo podíamos aportar con las experiencias que él había tenido de un lado y del otro, cómo acercar a la televisión pública, pues había estado en… Entonces, es esa la imagen, y por eso yo decía, es algo como la imagen del padre, ¿no? Como alguien que te está acompañando, que te oye, que eso no es tan fácil en España, pues ¿no? Nosotros no sentíamos eso. Y realmente que nos oía y que nos decía, bueno, por aquí, ¿por qué no exploran por aquí? Y en ese sentido creo que sí contribuyó mucho a todo este poner en funcionamiento el sistema de estímulos que a la fecha, pues justamente el jueves estábamos entregando más estímulos para… El año pasado se entregaron 167 para proyectos cinematográficos y bueno, estamos entregando ahora también los estímulos de este año. Entonces, la figura de Manolo está ahí en la memoria y muchos de los colombianos que ahora van a estar en Iberseries, que vienen 50 empresas colombianas cuando hacíamos una película en el año 97, pues recuerdan a Manolo porque tuvo lo que llamamos pitch con sus proyectos y bueno, porque también le encantaba ir a comer con su grupo de fans, que íbamos todos detrás. Era muy carismático, Manolo. Claro, porque él primero nos presentaba a todo el mundo. O sea, si estabas con él, seguro que ibas a conocer al de Televisión Española del momento, seguro. Que nadie más te lo presentaba, además. Pero además porque sabía dónde estaban los mejores pinchos. Comía bien seguro. Y que uno estuviera con Manolo, pues le daba un estatus también diferente. Te saludaba justamente Amaya, la dueña de Gambara, y entonces te daba mesa para la siguiente reservación. No, en fin. Amaya, ¿estás por aquí? ¿Estás aquí? ¡Bravo!
Es que no se puede hablar de Manolo sin hablar de Gambara. No podemos evitarlo. Bueno, seguimos. Decíamos que aunque tú cuando Manolo Pérez Estremera es director del Festival de San Sebastián, 1993 y 94, tú todavía no estabas dentro de la estructura del festival, pero sí que desde el Patronato Municipal de Cultura y desde el área de cine tenías una observación directa muy cercana de la situación. Pongamos simplemente en rápidos antecedentes, el festival atravesaba una racha diabólica, acababan de cesar a Rudy Barnet, al belga. La última edición, un poco lo que se había dicho es que la prensa le tenía manía al festival. Veníamos de unos años en los que perdió la categoría A, el festival estaba desacreditado, era un yo qué sé, como un muñeco sin cabeza, ¿no? En esas llega en unas circunstancias un poco de rebote, casi como un fichaje, porque él viene de Televisión Española, desde esa subdirección de producción externa, y me gustaría que pusieras en valor la contribución de Manolo en esas circunstancias, y además en un momento en el que en el País Vasco la izquierda abertzale no ponía las cosas fáciles precisamente. ¿Cuál fue la aportación de Manolo a la estabilización de un festival que estaba enfermo y que estaba en una crisis permanente? Bueno, Manolo era un hombre, lo conocíamos todos, un hombre con capacidad de diálogo, con capacidad de convencer, con esa flema que tenía, con ese sentido del humor. Entonces, primero, tranquiliza las instituciones. Veníamos de la época de Rudy Barnet, que había sido terrible. Si ha habido 2 años que yo conozca terribles en la historia del festival, son los de Rudy Barnet. Y Manolo, de alguna forma, da esa estabilidad, de esa confianza a las instituciones. Y, por otro lado, empieza ya un poco cierta transformación de las relaciones con la prensa, fundamentalmente de Madrid, ¿no? Diego tenía una relación, Diego Galán, muy complicada con la prensa de Madrid, y Manolo, sin embargo, tenía una relación mucho mejor. Y luego Manolo ha influido incluso en el futuro. Es decir, yo estoy en el festival, he dirigido el festival, he estado en el comité de selección 15 años y 14 en la dirección por Manolo. Pero por Manolo y otra persona que está aquí, que es Carlos Heredero, porque cuando a mí Diego Galán me propone formar parte del comité de selección, yo le digo que no. Le digo que no por 2 motivos. Primero, porque yo no conectaba bien con Diego Galán, es otro tema, y segundo, porque por motivos personales no lo quería. Pero Manolo por teléfono me dice, no, tienes que aceptar. Entonces yo me vengo a Madrid y hablo con Carlos, que supongo que se acordará, y hablo con Manolo, y fundamentalmente el discurso de los dos es parecido. Manolo me insiste y me dice, va a ser bueno para ti, va a ser bueno para la ciudad que alguien que representa al ayuntamiento esté ahí, y además me dice algo y me dice, pasaron 15 años, me dice, y vas a ser director del Festival de Cine San Sebastián. A mí me da la risa, le digo, no voy a ser del festival, porque yo era feliz en el trabajo que tenía, esa sería otra historia. Y entonces llega un día que me nombran director, y lo comentaba antes, yo me aposté con Manolo y le dije, mira, Manolo, nunca otra vez Gambara, ¿no? Digo, nunca voy a ser director porque además no me interesa, y además te pago una cena en Gambara si me hacen director. Bueno, el día que se anunció recibí una llamada de Manolo diciendo, ¿cuándo cenamos en Gambara? Así que 15 años después se acordaba perfectamente, ¿no? Entonces, Manolo ha sido un tío que ha influido en el festival hasta después. Empezó a cambiar algunas formas de actuar del propio personal. Todo el personal del festival tiene un recuerdo maravilloso de Manolo, de un tipo con el que daba gusto trabajar. Tanto es así que, por ejemplo, yo una de las cosas que me llevo negativas de esta vida es me hubiera gustado que Manolo hubiera sido mi jefe, ¿no? Es decir, me hubiera gustado trabajar para Manolo, nunca pudo ser, ¿no? Y la gente que trabajó para él en el festival, todos tienen un recuerdo maravilloso de él. Y luego, para mí, durante muchos años, Manolo era un referente y era alguien que me aconsejaba. Yo he llamado muchas veces a Manolo para decirle, oye, y tal, muchas veces despotricando de algo, y él me decía, no, siempre con ese, yo soy más visceral, siempre te llevaba al sitio más tranquilo, te hacía pensar 3 veces las cosas. Entonces, que Manolo, que es un hombre que ha influido en el festival durante sus 2 años y posteriormente, no solo por mí, sino porque dejó otra filosofía de trabajo. Toda la gente le recuerda como que hizo un cambio, era una persona que trabajaba de otra manera. Manolo era mucho más tranquilo, trataba muy bien a la gente le quería, etc. La pena es que estuvo solo 2 años, y fue una pena, porque yo creo que Manolo, si hubiera podido estar más años, el festival hubiera evolucionado muy positivamente, estoy convencido de ello. Creo que era Gregorio Belinchón que en su obituario hace un año de Manolo decía que hablaba expresamente de esto, de la capacidad de Manolo para ser un gran aglutinador. Quizá él en algún momento entendió que eso, lo que decíamos antes, que lo suyo no estaba tanto en la realización, en las decisiones de detrás de la cámara, sino ayudando a reconducir sinergias
hubiera sido un buen intermediario en conflictos, ¿verdad? En San Sebastián está en el año 93-94, en el 93 gana ex aequo la Concha de Oro Ripstein con Principio y Fin, creo recordar, y en el 95 gana Días Contados de Uribe. La explicación oficial es que Manolo deja el festival por motivos personales, por algún tema relativo a agenda laboral. Y yo no sé si puedo contar o no, pero me gustaría pensar que después de 2 años picando duro piedra y ya cuando el festival empezaba a estabilizarse, la prensa menos nerviosa y además se hicieron ciclos importantes en esos 2 años que estuvo Manolo, Manolo desaparece de la noche a la mañana. Bueno, yo conozco bastante bien lo que pasó en aquella época porque era amigo de Manolo. Creo que no es el momento de hablar demasiado de ello porque había 2 personas involucradas, que eran Diego Galán y Manolo Pérez Estremera. En un momento determinado es uno u otro y Manolo no quiere presentar batalla, entre comillas, porque piensa que es malo para el festival. Hay reuniones en las que a Manolo se le ofrece seguir y él decide marcharse callado, como era él, porque creía que era mejor para el festival que no hubiera ruido. No fueron exactamente motivos personales, no sé si lo sabía también, no tengo ni idea, pero había motivos realmente de la organización del festival. Pero creo que no es el momento de hablar de eso, eso ya pasó. Él no quiso hablar nunca de eso, por lo menos que yo sepa en público, y ya está. Pero somos muchos los que le ofrecimos el apoyo para que él siguiera director del Festival de Cine. Después de San Sebastián, Manolo, entre otros destinos, llega a Canal Plus, que era el canal de pago que marcaba la diferencia de la calidad y de la autoría en todos los frentes. Yo no sé si quizá tú, Gerardo, como productor que presentó, y en Canal Plus dirige el programa Magazine, por ejemplo, en una época en la que cada televisión, qué nostalgia, tenía un programa de cine, y también llevaba la dirección de programas y la compra de derechos de antena. En aquellos tiempos, que Canal Plus entrara en derechos de antena una película española era decisivo para, junto con Televisión Española, para la realización de esa película. ¿Alguna observación, algo que comentar de ese paso de Manolo Pérez Estremera por Canal Plus? Bueno, la que es decisiva para hacer cine español es Televisión Española. Canal Plus era importante y hizo una figura, como ahora que ha seguido con Movistar, como las televisiones de pago, pero la que determinaba y la que sigue determinando que el cine español se haga es Televisión Española. Manolo en Canal Plus estuvo bien, pero no se sentía tan feliz como en Televisión Española. No estaban sus amigos, que están aquí, no estaba su equipo, no estaba su gente. En Televisión Española hizo una buena labor, una labor eficaz de apoyar al cine español, porque siempre lo ha tenido eso como una... De repente ha venido a mi memoria que yo realmente conocí a Manolo Pérez Estremera cuando él empezó a hacer un programa de cine que se llamaba Fila 7. Claro. Yo trabajaba en una empresa de producción que fue la que hizo La Cabecera, y ahí fue la primera vez que yo conocí a Manolo. ¿Os acordáis de Fila 7 algunos, ¿no? Que era un maravilloso programa, y esa cabecera, ya ahí empecé a hablar con Manolo de cine y de todo eso. Pero bueno, eso es que me he acordado, que no sabía cuándo había empezado mi relación con él. Y el cine español, pues es lo que le debe también, todo ese apoyo permanente en Televisión Española, en Canal Plus, en la relación con América Latina, en la relación con el cine europeo también, porque Manolo también creía en el cine europeo. Toda esa conexión estaba siempre... Es que Manolo trabajaba a favor, trabajaba para que todo creciera, para que hubiera más presupuesto, para que se compraran más películas, para estar cerca. Estaba cerca de los directores, de los guionistas, de los productores. Eso nadie lo ha hecho como él, ni nadie lo hará. Mira, aquí está Salvador Agusti, que también fue un magnífico responsable del área de cine, y ha habido mucha gente maravillosa del área de cine, pero la influencia de Manolo está en todos ellos y en toda la gente del cine. Tú llamas ahora a cualquier director de cine español, todos vendrían a hablarte bien de Manolo, pero cualquiera, que digas de todas las ideologías que quieras. Entonces eso es un mérito muy difícil de tener. Yo, si me permites, diría que el mérito es mayor porque
como estamos en familia, lo podemos decir, que lo de invertir en cine de América Latina, de Latinoamérica o de Hispanoamérica, no les parecía muy bien a todo el mundo, ¿no? O sea, era como, bueno, esto parece que el dinero va a unas películas de menos interés. Habló de los años 70, principios de los 80, ¿no? Que el invertir en cine latinoamericano era, bueno, pues casi dar una limosna extra a unas cinematografías emergentes, pero que no eran ni importantes ni esas películas iban a tener un buen desarrollo. Cuando vemos casi a partir del 2000 que el cine latinoamericano triunfa en Berlín, triunfa en Venecia, triunfa en Cannes, alguien puede pensar, decir, anda, hubo unos visionarios, Manolo Pérez Estremera y su grupo de colaboradores, Luis, Salvador y compañía, que sí que sabían muy bien a qué apostaban y dónde iban, porque no siempre fue una operación, digamos, respaldada unánimemente. Eso yo creo que se ve así. Y Manolo, además, tenía siempre esa visión de que los festivales, que San Sebastián y como Huelva en los tiempos más importantes, fuesen de verdad unos espacios de relumbrón para ese cine que necesitaba entrar en España y entrar en Europa, ¿no? Y yo creo que eso se hizo en una etapa casi contra viento y marea, diría yo, ¿no? Siguiendo con Televisión Española, Manolo era un hombre de Televisión Española, funcionario de Televisión Española, creo que entró en el año 72, primero como ayudante de dirección, luego, como decíais, estuvo detrás de un programa mítico como Fila 7 que creo que presentaba Rosa María Mateo, o al menos lo presentó durante algún tiempo, sí. Y que era un programa de crítica cinematográfica, pura y dura, y con un rasero crítico muy exigente. De algún modo ese programa es el precedente del actual Días de Cine y de los empeños de Televisión Española por tratar el cine de un modo serio y crítico. Él luego está en el área de producción externa, deja Televisión Española para ir a San Sebastián, emprende toda esta historia en Canal Plus, va a San Antonio de los Baños, en la cátedra de producción, y después del ICA pasa de nuevo, regresa a su casa. Y creo que regresa ilusionado, y me gustaría que habláramos de eso, porque cuando le ofrecen la dirección de Televisión Española en el 2005, él siente que por fin ha llegado la oportunidad de intentar hacer algo desde dentro, coincidiendo eso, como decíamos, con un momento de cambio de paradigma, porque me gustaría que si conoces, tú que estuviste tan cerca en ese momento, hasta qué punto la experiencia le marcó, fue amarga y acogerse al ERE de 2007 fue una liberación, una especie de soltar amarras. No sé, es muy difícil analizar ese periodo porque uno ha sido parte de él y me quedo con esa visión de Manolo de que había que afrontar una reforma pensando que era para el bien, ¿no? de la institución, de la televisión pública, que estamos viendo que los frutos de la televisión pública, no hablamos aquí tanto, bueno, sí, de la programación de cine, de otras cosas, de sus inversiones en el sector audiovisual, él siempre creyó en eso. Entonces vio que desde esa posición a él le tocaba un envite muy complicado, pero también fue muy interesante porque él, entre otras cosas, se preparó todo el terreno para que la nueva corporación tuviese unos pies sólidos. Yo recuerdo cuestiones como los derechos, ¿no? Teníamos que dejar la casa como una patena, en el sentido de los derechos de las gestoras de la sociedad de autores, de AFIBE, de AGEDI, de la música y tal, dejar todo bien trabajado, bien limpio. O sea, se dejó una organización que tenía que dejar sus cuentas bien hechas para trasladarlo a un futuro que se presumía que iba a ser todavía mucho más brillante. Y yo creo que Manolo, a pesar de los problemas, y eso le tocó hasta él físicamente, fue muy duro y fue muy complicado. Y luego había pues decisiones que no sabemos si eran pues bien intencionadas en el plano económico de gestión, donde algunas cosas que nos llegaban a
a los que nos creíamos con una cierta experiencia profesional de cómo encarar el audiovisual, venían de no se sabe dónde y parecían cosas que no tenían lógica. Manolo supo consensuar, digamos, entre las dos partes, ¿no? En mantener una casa sólida y con un nivel de producción alto. Ahí estaba Salva Agusti breándose y su equipo. Y fueron, eso es verdad también, Manolo conseguía tener un equipo alrededor muy sólido, porque eran amigos. Los buenos profesionales de la casa eran sus amigos, ¿no? Y gracias a eso yo creo que se consiguió hacer aquella transformación y, bueno, tener que dejar, como digo yo, una casa bien limpita para construir sobre ella, ¿no? Y él lo afrontó bien, yo creo que con una ilusión, la de ayudar a todos, la de ayudar al cine, la de ayudar a sus compañeros. Y luego también desde una perspectiva sólida, que a veces de Manolo no se dice tanto eso, que era un chico socarrón, a veces divertido, también muy serio, pero sobre todo era una persona cultivada y culta. A Manolo, por ejemplo, que no tocaba los informativos de la casa, eso para el director se le tenía aparte siempre, ¿no? Pero él cuando veía una historia de cultura o tal que no era sólida, pues es que le reventaba tanto más que un programa mal hecho, ¿no? Y Manolo venía de un periodo de nuestra historia que algunos consideran muy oscuro, pero donde mucha gente se peleó mucho por la libertad y por cultivarse, por tener una cultura sólida. Manolo venía de ahí y era un hombre culto y cultivado, y eso era una guía también para todo su trabajo. Vamos a dar enseguida paso a quienes queráis intervenir y aportar vuestro testimonio y terminaremos a continuación con la intervención de las hijas de Laura y de Natalia, de las hijas de Manolo. Pero me gustaría, creo que todos coincidís, y tú decías, Gerardo, que cualquier director de cine español le dices hay este acto en Casa de América para hablar de Manolo, vienes, todo el mundo vendría. Es decir, es un hombre que tenía una capacidad de tejer amistades, era un hombre súper empático. Nuria Vidal, en un texto que escribió hace un año, decía que los amigos le llamabais el Buda feliz, porque tenía esa capacidad de que todo le viniera bien, de trabajar anulando los graves de cualquier conflicto y trabajando en pos de conciliaciones, ¿no? Me gustaría que si tenéis algún aporte que hacer en ese sentido, en el sentido del perfil más humano, no tanto ya profesional o de logros, sino desde el lado humano, desde el lado cinéfilo incluso. Tenía filias y fobias declaradas como cinéfilo. ¿Qué tipo de cine le gustaba? Estuvo, aparte de los 2 años en San Sebastián, yo creo que luego siguió en el comité de selección o en el comité asesor durante tiempo ejerciendo su influencia. Probablemente tú en eso, José Luis, tengas un conocimiento más exacto. ¿Qué tipo de cinéfilo era Manolo Pérez Estremera? Pues era un hombre que yo no hablaba mucho de cine con él, ¿eh? He hablado más de gastronomía que de cine con Manolo, ¿no? Pero era un hombre siempre muy defensor del cine clásico, menos del cine moderno que rompe las reglas del cine clásico, es decir, un hombre más anclado ahí, muy amante del cine latinoamericano, todas las películas, los Ripstein, los Aristarains, que yo ahí era un sujeto pasivo porque yo las descubría cuando otros las hacíais y las programaban, ¿no? Era muy de esa línea, ¿no? De un cine más clásico en todas sus variantes, no solo a nivel latinoamericana, ¿no? Y le costaba más cuando aparecían directores más rompedores. Estoy convencido que Albert Serra no sería su director preferido, por ejemplo, ¿no? Seguro yo que no. Entonces, bueno, él era un hombre muy culto, era un hombre que venía pues de una tradición muy clásica, ¿no? De alguna manera, y luego muy bregado en América Latina. Es decir, yo cuando hablaba de cine casi siempre hablaba del cine de sus amigos, ¿no? Es decir, yo descubrí Ripstein en el festival gracias a Diego Galán en parte y gracias a él. Descubrí todos estos directores que hablábamos, ¿no? Lombardi, me acuerdo la sorpresa cuando vi el primer Lombardi, y eran directores que él amaba, que él potenciaba, de los que él hablaba. Yo lo he oído casi siempre hablar de cine latinoamericano y cine español. Y del cine español, no sé si le he oído hablar mal de alguna película, fíjate. Nunca hablaba mal. Era muy respetuoso.
Del cine extranjero a veces sí. Sí, sí. Pero Yo he hablado muchísimo de cine con Manolo. era muy de respetuoso todos, con el cine español. pero bueno, él tiene mucho que ver. Yo supongo que ahí Carlos Heredero podrá hablar mucho de los gustos de Manolo, porque además él escribió en revistas de cine, creo que en Fil Ideal, si no recuerdo mal, Carlos, después ayudó a la creación de Caimán y económicamente poniendo dinero para que saliera adelante, y supongo que puede hablar mucho más de los gustos de Manolo de cine, pero yo sí hablaba mucho de cine, pero claro, hablábamos más de Friedland, como él decía, Sí. del cine americano clásico, del cine latinoamericano y del cine español. Nunca hablaba mal de una película española. Yo he hablado mucho con él del cine negro americano, de los europeos que fueron a Estados Unidos y cine negro. De Nicolás Rey, de todo el Exacto, cine negro. cine clásico fundamentalmente. No era un hombre que hablara mal, yo creo que de casi nadie, ¿no? Es decir, yo no le he oído hablar a Manolo. Manolo no hablaba mal de la gente, tenía fobias, sí, como, Sí, como Florentino Pérez, sí tenía una fobia. Pero las fobias, como supongo que saben perfectamente sus hijas, pero las fobias, él intentaba siempre, era un gran discutidor, porque podías discutir con él largas horas de lo que fuera y estaba siempre dispuesto, pero siempre sin enfadarse, nunca se alteraba. Él siempre tenía ese tono positivo. Supongo que sus hijas podrán decir lo contrario ahí, porque ellos habrán vivido, habrán sufrido ese otro lado, pero supongo que ellas deberían hablar más de su padre, que le conocieron bien y que él las adoraba a sus hijas. Vamos a dar ya paso a si hay alguna intervención, pero me gustaría preguntaros sobre su proverbial timidez. Era tan tímido, la timidez era un mecanismo de defensa de alguien que adoraba en los encuentros entre personas. Sí, él era tímido, bueno, como tanta gente, ¿no? Es decir, no le gustaba la juerga ni la fiesta, pero sí, es que te podías pasar con él hablando 6 horas. Ya. Y se te pasaban las 6 horas como si nada. Eso era maravilloso en él. Pero yo creo que Luis Renese, Jaime, Salvador pueden hablar mucho más que yo. Ellos tenían un grupo de gente que se iban a comer, que tiene un nombre que no sé si lo querrán contar, que lo cuenten ellos, que iban a comer todas las semanas o todos los meses, y una vez que Manolo ya se jubiló, seguían manteniendo esas comidas. ¿Por qué eso? Porque eran muy amigos de sus amigos. Pues si os parece, vamos a pasar a esta ronda de intervenciones de quien quiera hacerlo, porque sienta que puede hacer algún aporte significativo, porque le apetece hacerlo. Basta con que Marisa, por favor, le paséis el micro a Marisa. No hay micro. ¿No hay micro? Teresa, ¿estás por ahí? Pues nada, Marisa, muchas gracias por venir y subir. Hola, buenas tardes. No era esto lo que yo quería, ni mucho menos. Pero sí quería contestar a algo que has dicho tú, José Luis Rebordinos, con respecto a que a él el cine digamos, arriesgado, etcétera, etcétera, le interesaba poco. No creo que sea cierto. Era muy amigo de Zulueta. Ahí está Emilio Martínez Lázaro, ahí está Augusto Martínez Torres. Era amigo de Zulueta, le gustaba lo que hacía Almodóvar, quiero decir, y eran rompedores, los más rompedores en esa época. O sea que quizá contigo hablaba de otros, pero desde luego conmigo y con otros hablaba del cine más rompedor y más moderno, pero no es que eligiera uno u otro, justamente por lo que decís, porque era un hombre cultivado y culto y que amaba el cine y lo conocía, todo lo que le gustaba, y empezó, como ya hemos hablado, supongo que habéis hablado, nada menos que con Glover Rocha, que no se puede decir tampoco que fuera un clásico, ¿verdad? Quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que has dicho, Rebordinos, y por eso lo rebato, ¿no? Porque algo en mí se ha saltado por aquí, ¿no? Me ha saltado aquí Manolo diciendo, no es verdad, que no quede esa idea, porque no es cierta, nada más. Si me permites, me he expresado mal, tienes razón. Claro. Me refería más, en Manolo lo que no le gustaban es, pongo las comillas,
ese tipo de propuestas como modernas No, que comillas, realmente pero no lo las eran, comillas, ¿no? ¿a quién le gustan las comillas? Por supuesto que Zulueta y todo este tipo de directores que eran rompedores, sí, creo que me he expresado mal, tienes No, toda ya la lo razón entiendo, vale. y te agradezco el comentario porque tienes toda No, la es razón. que era confuso en todo Sí, sí. Vale. Pues- Bueno, Manolo era un ser extraordinario, lo sabemos todos los que le conocimos, y los que no le conocieron, qué pena para ellos, porque era un ser que había que conocer. Porque era amor, era vida, era cariño, era comida, era bebida, era cine, era cultura. Y era además un hombre con unas ideas muy claras sobre el desarrollo político y social de este país. Quiero decir que no es que fuera de carne, yo tampoco he sido nunca de carne. Solamente he tenido un carne, el primero y el único que he tenido, aparte del sindicato vertical, que había que tenerlo cuando empezabas en el teatro, que por cierto tenía el yugo y las flechas en la carterita donde estaba el carné profesional. Al margen de eso, él era un hombre con un sentido de la libertad total y absoluto, y eso es lo más revolucionario que hay. De manera que esa bonomía, esa hermosura de ser, esa elegancia que él tenía como persona, por lo que no hablaba nunca, o casi nunca, mal de nadie, y por supuesto no de las películas, se debe a su gran alma, a su honestidad, a eso de ¿para qué vamos a hablar mal si no vale la pena, si lo que esté mal no nos interesa? Vamos a hablar bien de lo que está bien y vamos a intentar cambiar lo que está mal. Y eso era Manolo Pérez Estrevera. Y luego era amigo, el más y el mejor amigo. Estaba ahí para todo, para siempre, cuando fuera, como fuera. Y yo, que le conozco como muchos de los que hay aquí, le conozco, ¿ves? Hablo en presente. Le conozco y le he conocido y está conmigo como están toda la gente que he querido, porque no se van, está su recuerdo, están sus amigos, estamos, la gente que le recordamos, están sus hijas estupendas, pero está su obra, y la obra de Manolo es innegable que la televisión tuvo un momento glorioso con él, que por cierto no ha vuelto a tener, aunque nos pongamos estupendos, no ha vuelto a tener, porque hay una cosa muy clara, los programas de cine son muy pocos, pero además los programas de cultura son cero, y cuando son a las 12 de la noche, o sea, que los que estamos culturizados ya lo estamos, y los que no están durmiendo, pobrecitos. En fin, que vamos, que no es que se puede decir que estemos en el momento más brillante de la televisión española. Y en cuanto a eso, fíjate, iba a contar una anécdota que no tiene nada que ver con Manolo, que es anterior a Manolo. Para hablar de cómo estaba Televisión Española, yo empecé, como sabéis, muchos de los que me conocéis, en Televisión Española y la conozco bastante bien. Yo fui primero famosa por los Estudio 1 y las adaptaciones de teatro. Salvador Agusti, que está aquí, también lo sabe, por las adaptaciones de novelas y de historias buenas cuando la televisión era culta, cuando no era un concurso como es ahora, solo hay concursos. En definitiva, o muy poco más. En definitiva, yo recuerdo, por ejemplo, que Raúl Ruiz, extraordinario director chileno, afincado en París, porque huyó, como tantos otros, de la dictadura de Pinochet y se instaló en París, con el que yo hice después una película con Marcello Mastroianni, nada más y nada menos. Era el único, él decía, bueno, Chema Prado, mi compañero de Fatigas desde hace muchos años, le acompañó a ver al que entonces era director de la televisión, de ese tipo de programas, ¿verdad?, de películas y eso, para ofrecerle trabajar en España, porque Raúl Ruiz había trabajado en París muchísimo, hacía muchas películas y muy bien hechas, por cierto, muchas y muy baratas, y llenas de inteligencia y de sabiduría.
y vino con Chema Prado y fue a ver al director de televisión de ese momento y al que tenía, digamos, la llave de poder hacer o no determinadas coproducciones con Latinoamérica, y en ese momento no le interesó. De manera que Raúl Ruiz se fue muy dolorido, lo recuerdo muy bien, diciendo, pues es la hostia, porque claro, no, es la hostia jamás decía tacos, Raúl, era muy... No, jamás. Era, no, aparte de cultísimo, extraordinariamente culto, probablemente uno de los directores de cine más cultos que yo he conocido. Raúl salió medio llorando y muy cabreado de Prado del Rey, diciendo, pero va a ser que en mi lengua, en vuestra lengua, en la castellana, en la española, en nuestra lengua, yo no voy a poder trabajar en España. Pues sí, nunca pudo trabajar, porque ahí, Televisión Española, en aquel momento, no le interesaba Raúl Ruiz, chileno. Hablaba naturalmente nuestra lengua. No, para contar las cosas como son, porque solo hablamos de lo bonito, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo de verdad duro que era en aquel momento intentar que esa importancia que Manolo le dio después, con toda su prestancia, potencia, inteligencia y cultura, hubo tiempos en que eso no era así. Y como no era así, Raúl Ruiz se fue sin dirigir ninguna película coproducida, ¿verdad?, que hubiera podido coproducirse con Chile o con otro cualquiera. No, se fue sin rodar y lo dijo con mucho dolor y lo decía. Después yo rodé con él, como os he dicho, esa película y otra más, y me decía eso, me decía, bueno, Paredes, ya sabes, en tu país, que no me quieren, ¿no? O sea, que no, que se ve que le resulto extranjero. Pues eso, era chileno. Pues nada más. Muchas gracias, Marisa. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere añadir aportar un testimonio? Esta vez no va a ser necesario subir al atril, tranquilos. Podéis hacerlo directamente con el micrófono, que esta vez sí os van a pasar. Muy breve, compartir el cariño y el estar aquí todos, que a Manolo le queríamos mucho, y un recuerdo que yo creo que le gustaría a Manolo, y es Cuba. Y es todo el trabajo que ha hecho el ICAIC mucho antes de que España tuviera tanta participación con América Latina. El ICAIC ya estaba coproduciendo con toda América Latina. Y yo creo que Manolo eso lo supo ver bien y también pegó un apoyo tremendo en esto y en el Festival de Cine de La Habana. Entonces, un recuerdo pues para el cine cubano también. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Algún aporte? ¿Alguien que quiera decir algo sobre Manolo? Salvador, Agustín. Querría hacer un matiz solamente. Y es que habéis hablado del imperturbable, de que siempre se controlaba, de que tal. Y sus hijas y yo sabemos que Manolo era un santo colérico. Se encolerizaba pocas veces, pero cuando se encolerizaba. Nada más que ese matiz, porque si no hay un perfil, la pintura queda un poco desvaída. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues entonces creo que ha llegado el momento de que Laura y Natalia cierren este precioso acto. Muchas gracias a todos. Hola a todos. Yo primero que nada quiero agradecer muchísimo a Casa de América y sobre todo a Teresa por haber organizado este bonito recuerdo y esta hoguera. A todos vosotros, Santi, Gerardo, Claudia, José Luis y Javier, por todas las palabras. Hay muy poco ya que se pueda añadir. Yo creo que habéis dicho casi todo y solo puedo sentir orgullo. Pero quiero aportar mi recuerdo de lo que fue mi padre en relación sobre todo con Latinoamérica.
Creo que se puede decir con bastante certeza que mi padre, como buen aventurero imaginario desde niño y como viajero casi incansable, supo construir con tesón y con mucha generosidad, ya lo habéis dicho todos, lazos profundos a lo largo y ancho de toda América Latina y que siempre encontraba una buena excusa para regresar a esos lugares que le gustaban tanto. Su vínculo con América Latina fue más allá de lo estrictamente profesional, fue personal y profundo. Las citas anuales, que ya habéis comentado, como el Festival de Cine de La Habana, los cursos en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños o el Festival de Cine de Guadalajara, eran mucho más que compromisos en su agenda. Eran oportunidades para reconectar con sus pasiones y con aquellos a quienes consideraba amigos de por vida. Para él estos encuentros eran el pretexto perfecto para reunirse con amigos, para disfrutar de buena comida y, por supuesto, de buena bebida. Y si no había una razón concreta para ir, él seguramente buscara buenas oportunidades de colaboración o sinergias, como ya habéis comentado. Lo importante seguro que no era solo el lugar, sino las personas que estaban allí. Sabía que la vida, como las buenas películas, se disfrutan mejor en compañía, y vaya si disfrutó de la cultura, del cine, de la música, de la amistad, del buen comer y del buen beber, todo bueno allí. Nosotras de pequeñas teníamos cierta sensación de que mi padre estaba siempre viajando y que no estaba mucho, siempre estaba en América Latina, pero eso lo pueden pensar en lo enriquecedor que fue también para nosotras y recordar con algo de envidia y mucha alegría esa parte tan suya. Por supuesto, también le estaré siempre eternamente agradecida por tener en mi ADN ese espíritu viajero y por haber tenido la posibilidad de seguir un poco sus pasos por esas tierras tan maravillosas. Estar en Cuba hace unos años siguiendo sus recomendaciones sobre los mejores paladares y tomando un mojito en la terraza nacional fue bastante especial. Que mi padre estaba volcado con la cultura del otro lado del charco y con estrechar lazos no tiene discusión, pero yo siempre le recordaré con mucho más cariño al pasear en mis próximos viajes, que espero que sigan siendo muchos en América Latina, y también al escuchar Buenavista Social Club, al beber un buen tequila, al tomar un rico asado, un ceviche, unos tacos de carnitas o unas quesadillas de huitlacoche. Bueno, a mí personalmente, y me reafirma esto que voy a contar, tengo una espinita clavada de no haber viajado con mi padre allí. Y porque, como habéis dicho, y es verdad, mi padre no se prodigaba en presumir de lo importante que era él allí, y nosotras sabemos lo importante y todo lo que hizo, el valor de lo que hizo gracias a vosotros. Y nosotras hemos conocido, yo personalmente he conocido esa otra faceta de mi padre acompañándole a todo tipo de saraos, comidas y festivales, y pude conocer otra faceta de él, que ya no era la de padre e hija, sino pues una amistad básicamente y diversión, y otra faceta de él que no conocía, divertida, compartir bocadillos, copas, risas, y eso lo descubrí yendo. Mi padre creo que pensó siempre que a mí me gustaba el famoseo y el sarao, pero en realidad a mí me apetecía compartir con él esos otros momentos en los que conocía pues a otra persona que, como os digo, pues en casa no se prodigaba en ese tipo de diversiones y salseo, ¿no? Bueno, pues esa espinita que tengo yo de haber paseado con él por La Habana, de verle en ese rinconcito que le reservaban en el Hotel Nacional para despachar, me hubiese encantado, de ir a pescar con Felipe Cazals por Puerto Vallarta, y esas cosas que él nos contaba y que le hacían disfrutar tantísimo. Pero trajo muchas de esas cosas y bonitos momentos a casa que compartimos, noches con sus queridos amigos, con Camilo Vives, con Titón, con Paul Leduc, con Berta Navarro, con Ant Ripstein y Paz Alicia. Bueno, pues todos esos bonitos momentos con acento latino que vivimos en nuestra casa, ¿no? Y que nos quedarán para siempre. Los asados en casa de Miguel Litín, ¿te acuerdas? Y bueno, pues las nieblas que formaba con sus cohibas en casa, que era realmente densa, porque es que fumaba sin parar. Bueno, pues todo eso se nos queda. Mi padre se hizo más sentimental con el tiempo, es verdad que, bueno, tenía esa mala leche que ha conseguido sacar Salvador, pero con el tiempo se hizo un poquito, con la vejez, se hizo un poquito más sentimental.
Y recuerdo perfectamente, en concreto, porque a mí me dolió mucho verle así, el último viaje que hizo a Cuba. Es verdad que mi padre tenía una relación muy intensa con Latinoamérica en general, pero Cuba y México eran una vinculación muy profunda para él. El último viaje que hizo a Cuba, él sabía que era su último viaje, como habéis dicho, se fue despidiendo, pero ese yo creo que se le quedó una pena en las tripas que le duró mucho tiempo. Tal era su amor por esta zona. Yo me acuerdo, el año pasado nos casamos, Víctor y yo. Mi padre, cuando se lo dije, pues pidió otra cerveza. No, tampoco era muy de bodas ni nada, no dijo nada más. Y no volví a hablar del tema. Lo único que me dijo sobre ese tema fue: yo, en tu boda, que sepas que yo lo que voy a llevar es una guayabera. Y yo, perfecto, yo te la regalo. Porque fue el único requisito indispensable que me dijo a mí que para ese día era imprescindible para él, para sentirse cómodo. Y es como se sintió, cómodo, feliz y en su esencia. Esos pequeños detalles de mi padre, que son en realidad cosas como que le definen mucho. En fin, siempre vamos a estar eternamente agradecidas por todo el cariño que nos ha llegado de allí, de toda la vida. Cuando murió nos llegaron mensajes de verdad de muchísimo cariño que nos han llegado, bueno, y nos han reconfortado, ¿verdad?, en muchos momentos. Y por todo eso, pues nada, le estaremos en general eternamente agradecidos, y por todo lo que nos habéis contado de él, que siempre nos queda nuestro recuerdo no vivido de nuestros días no vividos allí con él. Muchísimas gracias.